Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Armónico. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos en una nueva grabación. Exactamente. Oye, bueno, pues platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Estamos muy trendis, ¿no? Sí, un poco vamos a hablar sobre los fenómenos de los peluches del Dr. Simi. Exactamente, vamos a hablar de un fenómeno muy curioso, una moda, a mí me parece muy descocada, que es este fenómeno de aventar peluches del doctor Simi, pero como algo positivo, por decirlo así, ¿no? Sí, exacto. Avientan peluches en artistas que vienen aquí a México, como un Y símbolo mexicano, básicamente. exactamente, y acaparan las redes sociales, ¿no? En las Sí, redes sociales se habla muchísimo de este fenómeno. Pero bueno, vámonos a los orígenes, de dónde, ¿no? Y si, perdón si nos vemos muy antropólogos, o muy historiadores o muy reporteriles, vámonos a los orígenes. ¿Quién es el fundador de las famosas farmacias similares, ¿no? Que de ahí viene el doctor Simi. Bueno, si quieres comienzo yo. Es el fundador y dueño de la empresa, es un empresario que se llama Víctor González Torres, que es un empresario farmacéutico, nació en 1947, también es político, ya hablaremos de eso, y bueno, se conoce popularmente por como el doctor Simi, ¿no? Que es este personaje que representa a las farmacias similares, esta caricatura, este personaje, ¿no? No sé qué más nos quieras decir del fundador, mi estimado. Sí, pues este señor tiene digamos, un historial familiar dentro de la política. Claro. Pues tiene al parecer dos hermanos, de los cuales uno de ellos se llama Javier, que pues él también tiene farmacias, tiene Sí, laboratorios. farmacias Fénix, que yo las Fénix, ajá. ubico perfecto, ¿eh? Yo la verdad es que no las no he escuchado sobre esas Ah, farmacias. correcto, Tiene también pues, laboratorios, ¿no? El IEGFA. claro. Y pues tiene otro hermano que quizás es más conocido, Jorge González Torres, que pues fue fundador y el primer presidente del Partido Verde Ecologista de México. Este partido tan polémico, ¿no? Que muchos, incluido yo, lo tildamos de chapulín, ¿no? Igual, no sé, tú estabas muy chico quizás, en el año 2000, este señor Torres, Jorge González, apoyó la candidatura para presidente de Vicente Fox y luego se pasaron al PRI y ahorita están con Morena. Entonces es un partido muy polémico, da como para un programa. Se dicen ecologistas, pero propone la pena de muerte para secuestradores. Entonces los han expulsado de todas las organizaciones ecologistas del planeta. Y bueno, se han visto enredados en cientos de escándalos. El último, el de los famosos influencers. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante este fenómeno porque como que la gente lo ve como algo muy positivo y me parece muy bonito, pero a mí me parece que siempre atrás de estas historias de éxito o de estas modas siempre hay algo turbio, Sí, no sé. exactamente. O sea, y al final la mayoría de empresarios siempre buscan un interés económico. Entonces, pues sí, tiene sus tintes claroscuros, ¿va? Pero pues, Claro, ¿qué se le puede hacer, va? exacto. Muy bien, ¿qué te parece si hablamos del crecimiento de las farmacias similares? Tú tienes unos datos muy Sí, interesantes. yo tengo algunos aquí anotados. Las farmacias similares nació en el 97, el 8 de septiembre para ser precisos. Iniciaron con dos lugares establecidos en donde hacían medicamentos de genéricos de laboratorios locales. Correcto. Entonces empezaron así. La finalidad, digamos, principal de estas farmacias era ofrecer medicamentos económicos para pues, la mayor parte de la población en México, ¿no? Que es pobre, que es de clase baja. Sí, déjame decirte, yo también he usado medicamentos similares. Yo tuve una enfermedad o tengo una enfermedad renal crónica y a mí me daban un medicamento que costaba 5,000 pesos. Y el similar, no de farmacias similares, pero del estilo similar, costaba 700 pesos. Entonces me ahorraba casi el 90%. Entonces este tipo de medicamentos son una maravilla, ¿no? El chiste es que copian la misma fórmula Ujú. y por un fragmento del precio. Entonces tú dime si eso no es una maravilla, Sí, ¿no? pues
Al final, la única diferencia de genéricos y de patentes es que los de patentes son más caros porque tienen la patente. Exactamente. Entonces, esta en algún momento va a expirar y pues ya puedes crear medicamentos genéricos que son mucho más baratos. Son mucho más baratos. Pero Ok. bueno, también, perdón si peco de cínico, pues es un negociazo, ¿no? Pues sí, al final del día sí es un negocio. O sea, las empresas farmacéuticas son un negocio de millones y millones. Claro, ahorita, ¿no? Con el COVID, que tan mencionado y Sí, socorrido que por nosotros, pues las patentes ahorita hay un pleito de Pfizer con otras farmacéuticas en la que Pfizer alega que hubo una violación de patente por la millonada, ¿no? que implica, ¿no? Vender este tipo de medicamentos, ¿no? Muy bien, pero tú me hablabas que tuvo un crecimiento exponencial, ¿no? sí, sí, exactamente. En el 2015 tenían solamente el 10% de participación del mercado de genéricos en México, bueno, en sí en México y en Latinoamérica, porque tienen alcances y en otros países, están localizados en otros países básicamente, y entonces para el 2022, este año, están cerrando el 75% del mercado. Entonces es un crecimiento muy, muy grande. En la actualidad tienen ya más de 8,000 sucursales en total en todos estos países. Correcto. Tienen en Chile, Colombia, El Salvador, Sí, Guatemala, Perú, Colombia. Entonces tienen un gran mercado. claro. Sí, solo el Sí, de México deja bastante. sí, exactamente, ¿no? Y bueno, yo veo que este señor, a falta de un mejor término, pues es un narcisista, ¿no? Porque todo gira en torno a su persona, incluso el doctor Simi, e incluso este señor quiso ser candidato a la presidencia en 2005, ¿no? Y presentaba una serie de encuestas en las que se mostraba como favorito. El pequeño problema es que ninguna de estas encuestas fue realizada por una casa encuestadora, registrada ante el INE, bueno, IFE, ahora INE. Entonces, me parece de esos personajes extraordinarios, y por extraordinario me refiero tanto en un sentido positivo como negativo. Me parece que el señor es un narcisista perdido, y por eso yo creo que cuando tú y yo lo platicábamos se me hacía tan interesante hablar de este tema, porque como que la gente solo se deja llevar por la modita, pero luego no ven como lo que hay atrás, ¿no? O lo obvian o no les importa. No sé, tú, ¿a ti qué opinas ahorita que estuviste haciendo la investigación, que la estuvimos haciendo? Pues sí, sí, la mayor parte de las personas, digo, también me incluyo en muchas ocasiones, pues nos dejamos guiar por estas tendencias, ¿no? Modas que pasan, pero no investigamos un poco más, ¿no? Un poco más allá de lo que hay detrás de este tipo de De- cuestiones que en muchas ocasiones también pueden ser montados para desviar un poco la atención también, ¿no? claro. ¿Qué ha Y pasado? bueno, vámonos a un dato que me pareció muy simpático que me acabas tú de informar. De en quién se inspiraron para crear al doctor Simi. Si nos quieres compartir eso, porque me pareció muy curioso y en cuanto me lo dijiste me hizo clic. Sí, pues según lo que investigamos, que de hecho hay videos en su canal de YouTube, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, Claro. se inspiraron en un actor de la época del cine de oro en México, que se llama Joaquín Joaquín Pardavé. Pardavé, exactamente, y para ser más precisos, en uno de sus personajes, que se llama Don Susanito Peñafiel, en la Claro. película México de mis recuerdos. Claro, Joaquín Pardavé fue un personaje básico del cine de oro, un cómico que, bueno, marcó unas películas chistosísimas, era un personaje con una personalidad carismática y, bueno, a mí me encantan las películas de Joaquín Pardavé. Entonces, cuando tú me lo hiciste ver, inmediatamente me hizo clic, y eso también me habla de que, bueno, que estos cuates de farmacias similares, pues no dan paso sin guarache, ¿no? O sea, son muy inteligentes, o sea, son notables. Bueno, tan notables que se está dando el fenómeno del peluche. Pero mi punto es que, bueno, desde la creación del personaje del Dr. Simi, pues tuvieron esta idea e investigaron y dijeron, oye, un personaje que sea chistoso, que sea simpático, que nos genere como cierta empatía y que nos lleve incluso a estos nexos, ¿no? Inconscientes, por decirlo de cierta manera. Exactamente, fueron inteligentes, güey, en tomar como base un actor bastante conocido en México y que marcó también época. Y aparte, o sea, igual era gracioso, no es como el Dr. Simi. El Dr. Simi es así, es bonachón, gracioso. Claro. Entonces,
pues sí, sí tiene una conexión importante. Claro, ¿quién no ha pasado por una farmacia en coche, en moto, caminando y está la botarga del doctor Simi Bailando ahí. bailando, moviendo las caderas a 1000 por hora? Y bueno, aquí mi reconocimiento para la gente que está dentro de esas botargas, ¿no? Que debe de ser un calvario, ¿no? Tú también sabías algo de eso, ¿no? Sí, yo por lo que sé es que son muy calientes, son pesadas, entonces Claro. es un martirio estar ahí bajo 28 o 30 grados centígrados, No más el bailando. calor, por ejemplo, Sí, aquí en exactamente. Morelos, imagínate, ¿no? O en Acapulco, No, sí, o ya ni se diga en el norte, ¿no? Del en, país. en estados calientes, exactamente. Muy bien. Perfecto. Y bueno, si nos puedes decir, ¿cuándo comenzó el fenómeno del peluche? Que es algo que se comenta mucho, pero también a nosotros siempre nos interesa mucho dónde se originó el fenómeno. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi buen? Ok, bueno, yo creo que antes que pasemos a esa parte, Claro. estaría bueno decir cuánto cuesta el peluche, ¿no? Dónde adquirirlo. Ah, ok. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de publicidad, pero Sí, pues adelante. ya, ni modo, ¿va? Pues lo pueden encontrar en farmacias similares, en cualquiera, y tiene un costo de 120 a 150 pesos. Entonces yo creo que puede variar dependiendo la localización De de la la tienda, ¿no? tienda. Exactamente. Entonces digo, es un buen dato. Correcto. Bueno, pues ya saben, si quieren arrancarle la cabeza o aventárselo a su artista O vestirlo, ¿no? Como favorito, tú quieras, ¿no? o vestirlo, decorarlo, bueno, pues cuesta entre ¿qué me dijiste? Perdón. 120 y De 150 entre pesos. 120 y 150 pesos. Ok, y pasamos a lo siguiente, que fue Claro. dónde se originó. Se originó el año pasado, en noviembre de 2021, cuando le lanzaron a la artista noruega Aurora un Dr. Simi, ¿no? En el Corona Capital. Ah, en el Corona Corona Capital, Capital, ¿cómo exactamente. no? Ahí fue que inició, y pues gracias a eso estamos hablando de esto hoy. Correcto, fíjate que yo también tengo aquí, pero supongo que luego van en paralelo, Sí, que también una de las primeras fue la cantante española Rosalía. exactamente, Rosalía. También le lanzaron peluches en la última presentación en la Ciudad de México. E incluso dice aquí que los muñecos se fabrican en Cholula, En Puebla. en Exacto. Puebla, a partir de materiales reciclados y que de su venta se obtienen recursos para un proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad. Esto habría que checarlo, lo estamos leyendo de un artículo, Sí. pero habría que checarlo porque, perdón, yo soy muy, muy, muy escéptico de este tipo de cosas y por eso me gusta investigarlas. Digo, qué bonito que la gente le ve un lado positivo, la verdad es que eso también se aplaude, pero bueno, estamos hablando de un señor pues, que es obviamente muy exitoso, mis respetos, pero que tiene nexos políticos cuestionables, es el término menos grave que se me ocurre, ¿no? Para describirlo. Perfecto. Aquí tengo más información de por qué lanzan, ¿no? Los peluches. Bueno, y ahí un poquito lo que tú decías, que es la moda de lanzar peluches. Creo que el último concierto fue el de Rammstein, ¿no? Me Sí, parece. de la banda alemana, me parece, ¿no? Ajá, es una banda Que alemana. ellos quisieron prohibir, ¿no? Lo quisieron prohibir. Pero pues a final de cuentas se salieron con la suya, como siempre. Claro. Y lograron entrar con algunos Bueno, ejemplares. aquí vámonos también a la moda de aventar cosas en los conciertos. Sí, Fue muy famoso que en la época de Elvis, incluso la película que se lanzó hace poco, se retomó eso porque en su momento escandalizó muchísimo que a Elvis le lanzaban ropa interior, ¿no? Ropa interior femenina. Vámonos a la década de los 50 o principio de la década de los 60, pues me parece que en ese momento habría sido bastante escandaloso, ¿no? Luego, obviamente, esto, si nos vamos más atrás, pues a los grandes concertistas, cantantes de ópera, intérpretes de piano y violín, bueno, se les lanzaban flores. Entonces, bueno, perdón que nos estamos viendo muy historiadores, pero de ahí vienen estas modas de lanzar, o ¿no? el lado negativo, ¿no? De aventar jitomates. Claro, que también es un cliché, ¿no? Si al Sí, un contrario poco, no sí. te gusta el artista, le puedes lanzar algo feo, ¿no? Algo En este feo, caso, ¿no? jitomates, Entonces, huevos y todo este tipo de cosas. También estuvimos en la investigación leyendo que también a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, le lanzaron peluches de Dr. Simis en Oaxaca, ¿no? Donde estuvo recientemente. Y él, bueno, lo tomó también como una manera
de agradecimiento tomó uno de los peluches y bueno, pues fíjense, hasta el presidente le lanzan peluches. Agarran parejo, ¿no? Agarran parejo. Con ¿Tú celebridad. cómo Pues, ves esto? pues tarde o temprano iba a pasar, ¿no? También al presidente, ¿no? Que es el que nos representa en teoría, ¿no? Al país. Claro. Pues le hacía falta a él, ¿no? Su peluche, ¿no? También ha habido más artistas, ¿no? The Strokes, Coldplay, The Killers, Wow. Gorillaz, Maroon 5. Inclusive a Dua Lipa también, que fue una de las que A también Dua Lipa, causó ¿no? revuelo Está muy de moda. porque fueron contrastes, ¿no? La primera vez que lanzaron uno sí lo agarró y la segunda vez ese sí no lo agarró. Lo pateó un poco, lo pisó básicamente. Que de hecho de ese peluche, el último que no tomó ella, hay una historia interesante en TikTok, bueno, un video en TikTok, Claro. que muestran cómo ese peluche pasó por 2 aviones, recorrió el centro histórico de la Ciudad de México Wow. para llegar a ella, ¿no? Entonces fue todo Toda fue una odisea. toda una odisea para el peluche, que de hecho lo vistieron como ella. Pues, para los que sigan a esta cantante de su canción, creo que Break the Heart, me parece, Okay. la caracterizaron con esa vestimenta, entonces digo, está interesante ese... Qué curioso. Y vámonos al opuesto, que fue cuando Rubén Albarrán, ¿no? Cantante de Café Tacuba, le aventaron el peluche, a él no le hizo la menor gracia y lo desmembró, ¿no? Bueno, le cortó la cabeza, los bracitos, pero bueno, pues aquí, y por eso les digo este fenómeno de verlo como algo positivo, en redes sociales parece que se lo comieron, ¿no? Se lo comieron crudo, no cayó nada bien, porque decían que fue una muestra de cariño, pero precisamente yo creo que Rubén Albarrán, y probablemente es mi opinión nada más, pues dijo, oye, yo no quiero formar parte de este fenómeno, a mí no me parece como algo positivo, y ahorita vamos un poquito a de qué va esto, y bueno, pues el resto es historia, ¿no? Lo destrozó y, generó muy malas reacciones. Sí, como se ve hoy en día, ¿no? Que tienes que hacer lo correcto, ¿no? Como es... Lo políticamente correcto, o en este exactamente. caso, lo de moda correcto, ¿no? Sí, lo de moda correcto, porque si no eres atacado, ¿no? Si no sigues algo, básicamente eres lo peor, ¿no? Y aplica con cualquier cosa, ¿no? Ideologías, Claro, gustos y demás cosas. claro. Entonces, Ahora bien, volvemos a lo mismo. ¿Qué se está logrando con esto? Pues número uno, le están haciendo publicidad, o incluso digo yo, más que publicidad, le están haciendo relaciones públicas al doctor Simi. Yo no creo que lo necesite. Yo creo que han de estar fascinados este señor González Torres y la gente del equipo de mercadotecnia y publicidad deben estar extasiados. Pero amigos, lo único que se está logrando con esto es un apoyo mercantilista a una empresa. No tiene nada de malo, yo creo, si estamos conscientes, ¿no? De qué es lo que se está haciendo. No creo que sea una cuestión de inclusión laboral, no creo que sea una cuestión filantrópica, a mí no me lo parece. A mí lo único que me parece es que están posicionando a esta empresa de una manera brutal. Una empresa que ya estaba muy bien posicionada. O no sé, a ti ¿tú qué opinas al respecto? sí, que pues básicamente es publicidad gratuita y por fuera se puede ver que es como crecimiento orgánico, ¿no? Gracias a este tipo de cuestiones. Pero bueno, como comenta usted, no lo requieren, ¿no? Han crecido en 7 años del 10 al 75% del mercado. Claro. O sea, con más de 8,000 sucursales y bueno, son también inteligentes, ¿no? Porque con esto de la pandemia también se metieron a crear suplementos y vitaminas y demás cuestiones para mejorar el sistema inmune. Entonces también ha tenido éxito ese tipo de no sé estrategias. Son estrategias de ventas, ¿no? Entonces sí, te digo, si estamos conscientes de que le estamos haciendo publicidad gratuita a esta empresa y que estamos formando parte de su esfuerzo de relaciones públicas y que estamos involucrando a Dua Lipa, a Rammstein, ahora al Checo Pérez, ¿no? Que fue creo que de los últimos. Hasta la ya difunta, ¿no? Reina Isabel. Creo que llegó hasta ahí un peluchito. Hasta llegó ahí un peluchito. Me parece haberlo visto, entonces... Y bueno, nuestra humilde opinión, la verdad, repetimos, estamos siempre abiertos al jalón de orejas. Si les parece, mi opinión, porque mi estimado Carlos es mucho más sereno que yo, pero estamos abiertos a los jalones de orejas. Tampoco decimos que hay maldad ni hay una teoría de conspiración atrás del asunto, para nada. Nada más que sí, bueno, pues es una manera en que la gente canaliza
su buena voluntad, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Y bueno, yo creo que con eso nos quedamos, o no sé cuál sería tu reflexión para terminar el tema, mi estimado. Pues sí, que como en cualquier situación siempre hay como tintes claroscuros, ¿no? Siempre hay estas partes buenas, partes malas, ¿no? Y pues a lo que voy es que sí puedes hacer las cosas, pero igual sí, tal vez investigar un poco, ¿no? Más de lo que estás Claro. haciendo para no, como no seguir, pues así que a la borregada, ¿no? Como se diría coloquialmente. Claro, y busquen por favor información oficial. Si se quieren nutrir de opiniones en redes sociales, me parece perfecto, pero son opiniones. Vámonos a los orígenes, a los hechos, a los reportajes, a la información dura, como se le llama. Y si con eso ustedes siguen estando de acuerdo con en este caso, con este fenómeno, padrísimo, que bien. A mí me parece una moda artificial, me parece una moda masiva, me parece que la gente se dejó llevar, una jovencita se le hizo algo simpático, un artista reaccionó de una manera también muy apropiada, muy políticamente correcta y empezó esta moda que ha venido en cascada y le ha venido a pegar a gente que no está de acuerdo, como el caso de Rubén Albarrán, que en mi caso es un tipo que yo respeto muchísimo. Café Tacuba se me hace la banda de rock mexicana, por supuesto que hay otras muy buenas, pero a mí el tipo aparte me parece sí un filántropo y un ideólogo, un cuate que defiende esfuerzos como el del Tren Maya, ¿no? Que está en contra, ¿no? De la deforestación de la Riviera Maya y de cosas muy valiosas, y que se lo coman crudo por arrancar la cabeza a un peluche, híjole. En fin, cada quien, ¿no? Cada quien. Nos quedamos con el tema abierto, ojalá que haya sido de su interés. Y si te parece, mi estimado, bueno, hacemos una breve pausa y nos vamos a nuestra sección de joyitas del streaming. Correcto, sí, me parece bien. Muy bien, ya estamos de regreso. Bien, vamos a hablar de la película que escogimos para esta sección de joyitas del streaming. ¿De qué película vamos a hablar, mi estimado? Se llama La tía Alejandra. Exactamente, La tía Alejandra es una película de 1980, una película mexicana del cineasta Arturo Ripstein, un cineasta que a mí me parece genial, un director talentosísimo, conocido por muchísimas películas, El Castillo de la Pureza, Profundo Carmesí, Principio y Fin. Se me está olvidando una que es clave, es como uno de los himnos del LGBT, porque es una película interesantísima. El lugar sin límites, Cadena perpetua. Bueno, tiene una filmografía impresionante. La tía Alejandra es de sus películas más discretas, menos conocidas, pero nos llamó mucho la atención porque es una película de terror, que tampoco es un género en el que se mueva o se haya movido tanto Arturo Ripstein, y por eso nos pareció muy interesante. Muy bien, ¿qué nos puedes decir de la sinopsis, mi estimado? Pues básicamente es una tía, una señora, que se va a vivir con una familia y a partir de su llegada pues empiezan a ocurrir cosas muy extrañas, ¿no? Eso se podría definir Exactamente perfectamente de lo que trata. como la sinopsis, ¿no? Tal Exacto. cual. Es una señora que cuida, una señora mayor que está cuidando a Exacto. otra señora. Empieza cuando la señora a la que está cuidando fallece y ella se queda completamente sola y se va a vivir con unos sobrinos que viven en la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. El reparto, ¿qué nos puedes decir del reparto, mi estimado? Pues los principales son Diana Bracho, que es la esposa Claro, de la familia, Isabela Corona, que es la famosísima y tía Alejandra, claro, actuación muy, muy buena de la señora, la verdad. Yo claro. no la sigo tanto, pero me gustó su actuación. Manuel Ojeda, que quizás es un poco más conocido, ¿no? Claro, Manuel Ojeda, bueno, es un Que lo he actor que ha visto tenido más. una trayectoria brutal, ¿no? Y exactamente, y aquí, bueno, como muy bien mencionas, Ripstein, en un casting genial, hace el casting para la tía Alejandra y escoge a una de las actrices más representativas también de la edad, de la era del cine mexicano, Isabela Corona, una actriz famosísima, conocida por películas como Los cóndores entierran todos los días, El infierno de todos tan temido, Yesenia, etcétera, etcétera. Una persona con una trayectoria impresionante
y que estaba que ni mandada a hacer, ¿no? Para el rol de la tía Alejandra. Y bueno, pasando ya a la parte subjetiva y de las opiniones, ¿qué te pareció la película, mi estimado? Me pareció buena, la verdad, para la época, o sea, está bien. Y para la actualidad también ciertas cuestiones. No es como un terror que nos tienen tan acostumbrados en la actualidad, ¿no? Que es como un terror chafa, ¿no? De que Sí, son o gritos. gore, ¿no? O de Ajá, slasher, sí, ¿no? no es tipo de terror. Yo voy más como un tipo de terror psicológico, ¿no? Claro. Algo como más real, como que puedes sentir. Entonces, y siento que eso es como la clave de esta película. Y que me pareció, la verdad, es que interesante. Y con la actuación del reparto, pues sí, le hacen una gran película, la verdad. Claro, sí, exactamente. Yo creo que hay una influencia de Arturo Ripstein, digo, se vale, como de todos los grandes directores, de esta serie de películas que se habían puesto muy de moda a finales de la década de los 60 y principio de la década de los 70, películas como El Exorcista, pero más como El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, que como tú muy bien dices, se enfocaban en un terror psicológico. En México tenemos, creo que en la cultura general, idiosincrática de México, tenemos muy presente a las brujas. No es que haya brujas en todos lados, pero sí creemos en cosas relacionadas a la brujería. ¿No? Está el Sobre todo en el famoso, sur, ¿no? claro, En ¿no? el Y sur de está, por México. ejemplo, exacto, el famoso mercado de Jamaica, ¿no? Donde hay todas estas veladoras, pócimas, Magia negra, ¿no? sí, y también Primordialmente. la magia negra. Y bueno, como que Ripstein, de una manera muy inteligente, se nutre de todo esto ideario mexicano que se acerca como a estos rollos de ocultismo, y con Sabina Berman, su guionista, pues hacen esta joyita de terror. Y bueno, vamos a spoilear un poco, pero eso se sabe muy rápido, ¿no? La tía Alejandra, pues resulta que es una bruja, ¿no? Es una bruja, sí, sí. Desde el principio tú puedes notar como que es muy rara la señora. Entre comillas, ¿no? Porque como que es un poco amable, ¿no? Al principio está amable. Al principio parece como la típica abuelita mexicana, Sí, ¿no? sí, Como Sara exactamente. García, pero pronto nos damos cuenta de que no Que es es tan todo lo bondadosa contrario. ni tan benévola, ¿no? Sí, porque ella como que la hace ver como muy dadivosa, ¿no? Como que Muy tú no te preocupes, generosa. yo tengo una fortuna, sal de trabajar, haz tu sueño, ¿no? Lo que te gusta, ¿no? Porque creo que era docente, ¿no? El esposo, estoy aquí divagando un poco, pero Sí, tenía un sí, como trabajo de este tipo, estable, ¿no? ¿no? Por Ajá. decirlo así, ¿no? Pero Y él, ella le pide que se dedique a su hobby, ¿no? a su hobby, ¿no? Que realmente no le deja dinero, por algo es su hobby, eh, y pues sí, ella empieza como a influir en todos, ¿no? Como que los empieza Exacto, los un poco empieza como que a obligar a que tengan una dependencia de cada ella, vez ¿no? más estrecha hacia Una ella, ¿no? manipulación muy inteligente por parte de ella y que solamente un personaje no se deja manipular, ¿no? Exactamente, hay un personaje, tienen 3 hijitos, y los 3 hijitos, bueno, Bueno, más que... son dos, ¿no? Los que no se dejan manipular. Exactamente. Ahora que recuerdo, sí. Y te da como que te deja abierta la interpretación Ripstein de si son crueles con con la tía, Mm. o simplemente son niños que hacen travesuras. Pero ahí es donde empiezas a ver la mano negra, ¿no? Literalmente, de esta señora. Y como tú muy bien lo comentas, Ripstein, con mucha sutileza y de una manera muy siniestra, vas empezando a ver cosas terribles y cosas muy raras, pero nada es explícito, ¿cierto? Sí, o sea, lo deja muy como sugiriendo, ¿no? O sea, tú puedes como imaginártelo, ¿no? No es como que sale sangre con las películas de hoy en día, Exactamente. ¿no? No hay Eh, ajá, apuñalamientos, no no hay nada de hay... ese tipo de cuestiones tan gráficas, ¿no? Claro, Pero sí logran que tú como que te imagines y digas, oh, sí, no me quiero imaginar en esta situación. claro. Sí, exactamente. Entonces es un terror que va avanzando poquito a poco. No esperen una montaña rusa, no es ese tipo de película. Es una película que te va envolviendo a través de sus personajes, a través de las situaciones. En una de las críticas que leí, decía que es casi como como la puesta en escena de una telenovela, de una buena telenovela. Y te digo, por la casita, por cómo está todo montado, por los personajes, pero
te va llevando, te va generando esta tensión que va en aumento hasta llegar a ser, si te dejas llevar por la narrativa, eso sí, hasta llegar a ser casi insoportable, ¿no? Sobre el final del filme. Sí, te va llevando, ¿no? Como poco a poco, hasta el final, que es un final que no te va a quedar tan claro, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, que no lo vamos a decir, pero sí es como un final que te quedas como con cara de, y bueno, luego qué sigue, o qué pasó aquí, ¿no? Claro. Y hay, entre muchas cosas, me parece que la utilería, hacen un juego magistral de la utilería, ¿no? Hay una parte en que la tía Alejandra les hace un show, ¿no? De títeres, un show guiñol, Sí. con unos títeres feos, muy de esos que se te quedan grabados en la memoria, que te generan casi como un fetiche, un rollo fetichista muy fuerte, y luego magistralmente, no, ahí está la implantación, y luego magistralmente Ripstein los vuelve a utilizar en unas secuencias que ya son aterradoras, ¿no? ¿Qué te parecieron esos recursos? Sí, ese sótano, ¿no? Que está medio terrorífico. Exacto, hay un sótano donde hace las cajitas de música, ¿no? El personaje y es creo que del también papá. creo que es también donde se desarrolla este show, ¿no? De los títeres. Y después como que cobran vida, ¿no? En teoría, ¿no? Como este terror clásico, ¿no? De objetos inanimados Claro. que se aparecen y te hablan, ¿no? Inclusive. Entonces, pues sí, tiene también escenas en cuanto al ambiente, me parecen muy buenas. También la iluminación, o sea, sí es un buen ambiente de terror, ¿no? Muy bueno. ¿Cómo Bueno, lo ve? la típica mansión, ¿no? Digámoslo así, que me parece también un recurso padrísimo porque es una casa muy mexicana. Ujú. Es una casa como del porfiriato, una casa vieja, de estas casas de techos altísimos con muchos patios. Pero la misma casa, pues sí, te inspira esta sensación de desazón, en muchos casos de no saber dónde está la tía Alejandra, dónde están los hijos, dónde está la mamá. Y ahí es donde vas viendo, porque también lo ves en la casa, cómo todo se empieza a deteriorar de una manera gradual y va aumentando y al final, y ahí fíjate que me llevó un poquito, yo sé que no tiene ninguna relación porque pues ni se conoce ni nada, pero me evocó la película que analizamos la semana pasada, la película de La Casa. Se me hizo como La Casa versión región 4, como decimos humorísticamente, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Porque así como las relaciones de la familia se va deteriorando, también la casa, ¿no? El ambiente. Exactamente. O sea, como un tipo de cáncer, ¿no? Es esta señora que se va corcomiendo todo, ¿no? O sea, todas las relaciones de la familia en sí y hasta su entorno, ¿no? La casa. Exactamente. Entonces, bueno, la recomendamos mucho. Es de a mí me parece de esta gama de puñado de películas mexicanas de terror buenísimas, como Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, que son estas películas emblemáticas de terror mexicano, pero yo añadiría sin ningún reparo a la tía Alejandra, ¿no? A esta lista de grandes películas de horror mexicano, ¿no? Y bueno, no sé cómo quieras concluir. Obviamente la recomendamos ampliamente, ¿verdad, mi estimado? Sí, yo la recomiendo, digo, no soy tan, digamos, no es como mi tema, esta parte Claro. de cine detrás de los 2000, perdón. Pero sí, la verdad es que sí la recomiendo. Me parece que dura 87 minutos. Sí, es una O sea, película cortita, relativamente corta. Es una película corta y no lo mencionamos, pero está en YouTube. Exacto, eso es lo que íbamos a comentar. La película está totalmente gratuita en YouTube. Tenemos que hacer una advertencia, la calidad no es la mejor, pero igual me van a llamar romántico o cursi o lo que quieran. Yo creo que le abona a la película el hecho de que se vea mucho más vieja que de 1980, porque se ve como de una copia muy deteriorada. Sí se alcanza a apreciar correctamente, pero no es una copia buena. Pero les digo, cuando hablamos de cine de terror, mientras menos explícito, mejor, ¿no? Sí, una sí. película así rodada en 4K, pues creo que perdería mucho, ¿no? Perdería, pues sí, como dice, le da ese toque extra, ¿no? La mala calidad, entre comillas, que tampoco es tan mala, pero pues Exacto, sí, tampoco es tan mala, no pero va a se ve ser, deterioradona. no va a ser un 1080, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, claro, les vamos a compartir aquí los datos. Está completamente gratuita en YouTube. Hay 3 versiones. Les vamos a recomendar la que yo considero que es la mejorcita de las 3. Y también hay información adicional, ¿no? La típica explicación. Yo nunca soy fan
ya me dirás tu opinión de esos videitos donde te explica con pelos y señales, todo. Las películas de terror no tienen por qué explicarse como si fuera un mapa, ¿no? Pero hay varios clips, ¿no? En YouTube donde dan sus teorías, críticas, etcétera, etcétera. Y también, si gustan verlos, bueno, a mí siempre me parece muy interesante. Y bueno, y ojalá también nos compartan su opinión, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Muy bien, pues no sé si quieras añadir algo antes de despedirnos, mi estimado. No, pues yo creo que no, creo que ya lo dijimos todo, sí. Quizá el año que nació, que salió en los 80, no sé si ya lo había comentado. 1980, se rodó en el 80 y salió en 1981. Un añito después. Entonces, una película que sí ya tiene sus añitos. Muy bien, y para terminar, bueno, ya nada más recuerden que está la invitación a que vengan a participar con nosotros, vengan aquí a hacer sus podcasts. Muy pronto les vamos a compartir ya la información para el curso que vamos a estar dando de realización de podcast, webinars, talleres y todo lo referente a los multimedios. Entonces, muy bien, pues estamos en contacto y nos despedimos. Hasta luego, que tengan una excelente semana.